Sí, listo, muchas gracias. Se permite por listo, listo. Ok. Bueno, revisamos directamente nuestros anuncios y iniciamos la grabación. Bueno, mientras organizo aquí esta parte de los anuncios, me gustaría consultarles si tienen alguna consulta. Ya habíamos tenido una sesión anterior sobre el 31 de marzo, la semana anterior, sobre especificación de modelo conceptual de propuesta técnica y económica con algunos ajustes. Hablamos un poco de ajustar como tal ese documento final. Y pues en esta semana, digamos que iniciamos una nueva fase, terminamos la fase de análisis, empezamos fase de planeación. Sin embargo, no, la programación se reajustó. Inicialmente no iba, o sea, yo no iba a iniciar, digamos, estas evidencias. Tocó realizar algunos ajustes de cambios en programación, entonces pues por eso estoy acompañándolos nuevamente, pero bueno, no hay inconveniente, vamos a revisar las evidencias. No sé si tengan alguna observación de momento. Si se pudieron dar cuenta, como les mencioné también la semana anterior, ya he ido avanzando con evidencias que se tenían pendientes y yo creo que han estado revisando ustedes la retroalimentación. Por ahí todavía tengo pendiente con una ficha ajustar evidencias, pero ya hemos avanzado para poder cerrar completamente fase de análisis. Además de que algunas personas también nos manifestaron que necesitaban un poco más de tiempo para poder concluir al par de evidencias de la fase de análisis. Y hoy iniciamos pues como tal fase de planeación. Entonces no sé si tengan alguna observación que realizar antes de iniciar esta sesión. Por favor me escriben, me comenten. Yo creo que, profe, lo que pasa es que yo estaba mirando eso en una sesión anterior, se nos dijo que íbamos, antes de avanzar a la siguiente etapa, íbamos a tener todas las evidencias calificadas y pues para poder avanzar. Y al día de hoy me faltan por revisar 8, no solo de usted, sino en general, 8 evidencias por calificar. Inclusive hay unas desde enero, mentira, febrero, que ahí siguen pendientes sin calificar. Entonces, pues está bien, o sea, yo digo, está bien seguir así sin tener evidencias desde febrero sin ser calificadas. O sea, porque digamos que hasta el momento todas han sido aprobadas y han pasado, pero qué tal algunas no, entonces como hacer adaptaciones con evidencias que se enviaron hace 3 meses se hace como un poco complejo mientras seguimos con el proceso de formación. O cómo se maneja eso, profe. Sí, claro, totalmente de acuerdo y tienes una razón, no hay algo diferente, es totalmente de acuerdo como lo mencionas. Bueno, y al respecto, pues son varias cosas, ¿no? Yo les decía que al finalizar el año anterior se tornó un poco pesado para los instructores la retroalimentación de evidencias y cuestiones de plataforma también. Y luego, pues, nosotros nos cierran el acceso a la plataforma en diciembre de enero y en ese momento, pues, nos envían ustedes sí tienen acceso, aunque hicieron un mantenimiento, pero les reactivaron rápidamente acceso también a plataforma. Entonces, muchas de las personas que quedan con rezagos o que, digamos, se quedaron pendientes de evidencias, envían mucho entre diciembre y enero. La carga que tenemos en el momento pues, es amplia y si se dieron cuenta este año entre los instructores técnicos estábamos 4, ahora estamos 3, entonces estamos tratando a solventar esa situación rápidamente. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso estaba, la verdad, bastante atrasado, ya estoy acercándome a nivelar completamente y ese es mi propósito, continuar así esta semana. Lógicamente no debería iniciarse la fase si no está todo al 100% evaluado, pero digamos que el cronograma nos ajusta a nosotros eso, o sea, el cronograma no lo podemos cambiar y no podemos decir vamos a parar hasta tanto esté todo evaluado. Pues nos toca seguir y de hecho nos van a habilitar una nueva ficha pronto, inicio una nueva ficha. En el caso de ustedes son 3 fichas, entonces se nos triplica el proceso en el sentido de que desde coordinación pues nos hacen la asignación eh, y pues debemos de responder a esas necesidades puntualmente.
Entonces, revisar evidencias, como tú lo mencionas, la idea no es aprobar y ya, si ustedes se dan cuenta, pues en mis retroalimentaciones, lo que se busca es de que hasta en la misma retroalimentación ustedes puedan aprender o en la misma retroalimentación ustedes puedan tener una orientación adicional o consultar esta herramienta que de pronto no la conozcan o tengan en cuenta estos aspectos. Siempre buscamos como en la misma retroalimentación también brindarles esa motivación y sugerir consulta de ciertas herramientas. Eh, y dado el contenido que se presente, pues damos una aprobación que internamente le damos una valoración numérica y que se refleja en un aprobado o un no aprobado. En el momento, pues las evidencias que yo he tenido, en su mayoría han sido aprobadas y las que no, pues les coloco algo, una representación numérica, pero no la aprueban y pues quedaría pendiente ahí para que la revisen y la vuelvan a presentar. Digamos que en ese aspecto somos nosotros también flexibles porque si bien es cierto que vamos orientando las evidencias en la medida que avanza el cronograma, no somos cortantes con las fechas establecidas o estrictas, damos unos tiempos adicionales. Al dar nosotros tiempos adicionales a la fecha límite que está en el cronograma, pues varias personas a veces no cumplen con ese proceso, entonces todo eso suma a que nosotros nos tengamos que correr un poco más con las retroalimentaciones. Lo ideal y la norma es dar una retroalimentación súper oportuna, pero en el momento realmente nos queda muy complejo o es imposible darles una retroalimentación oportuna y ese es un punto que nos están evaluando y no es positivo porque pues tenemos muchas evidencias y como les digo la idea no es calificar y evaluar y aprobar por aprobar, pues no es lo lógico, sino revisar bien los documentos, verificar que el contenido se acorde a la evidencia y podamos hacer unas sugerencias, observaciones con base en el contenido que ustedes nos presentan. Pero como les digo, no ha sido fácil estar 100% al día y vamos mejorando ese aspecto, aún así que, como les decía, hay un instructor menos, entonces la carga se permanece igual, pero hay un instructor menos y eso pues ya son cuestiones administrativas, ya están fuera de nuestro alcance. Esa es la razón en que haya, digamos, esa demora en que podamos retroalimentarles rápidamente. Pero buscamos acelerar el paso con ello para poder pues avanzar de todas maneras, pues que el cronograma del curso sigue y las evidencias pues las estamos orientando dentro de los términos. Ustedes se dan cuenta que las sesiones en línea van en las fechas que está el cronograma en la mitad de semana, al inicio de semana, pero en el mismo término del tiempo se hacen las sesiones orientadoras para el desarrollo de las evidencias y precisamente aunque respondamos a ese cronograma damos unos tiempos adicionales para que ustedes las puedan presentar y también de hecho cuando ustedes me presentan las inquietudes o solicitudes por acá, que con eso inclusive voy al día con por aquí, bueno, me acaban de escribir, pero he estado dando respuesta todos estos días también de todas las solicitudes que ustedes nos realizan acá y generalmente es para activar evidencias de fases anteriores o de semanas anteriores que no lograron entregar a tiempo. Entonces, pues todo eso suma para el trabajo que nosotros tenemos que realizar y para poderles cumplir como corresponde. Eh, Esas son razones, no sé si de pronto pues los compañeros adicionalmente quieran aportar algo o pues, sumarse a la observación. De igual manera, pues como les digo, las recibimos y lo lógico es atenderlas. No sé si al respecto pues hay algo que más me quieras mencionar o Steven o bueno, los compañeros, no sé, Roger. Eh, bueno, a mí me surgieron dos dudas, aparte de lo que dijo, pues, uno, si vamos a tener, o sea, si hay la posibilidad de que tengamos otro instructor que le llegue a reforzar su parte, de que pues siempre ha sido cuatro y como son tres, pues llegará otro, no sé. Y la otra es que si ya, o sea, si entre ustedes, los instructores, han, por así decirlo, como hecho un plan de contingencia
para que en esta segunda fase se pueda cumplir con lo establecido por la, por la directiva. Y otra que me surge, perdón que también me meta otro tema, es que, bueno, como estamos en fase de planeación, pues podríamos cambiar el proyecto final. ¿Es correcto o ya no podríamos? De acuerdo. Bueno, vamos por partes con relación a tus inquietudes. Eh, pues digamos que el plan de contingencia de nosotros es acelerar el paso con la retroalimentación de evidencias, pero como les digo, o sea, los tiempos aún con Semana Santa, que digamos en cierta manera tenemos ahí unos testigos que deberían de ser, entre comillas, libres para nosotros, igual ahí también ocupamos tiempos de nosotros, no es solamente los días laborales, sino que ustedes van a encontrar que hasta en fines de semana hacemos retroalimentación porque la carga es alta. Por parte de la administración, de la coordinación y todo eso, pues ellos responden siempre a un presupuesto que es inclusive pues del nivel nacional, y acorde a las necesidades del centro de manera general, pues ellos toman decisiones. No sé, en este caso, pues desafortunadamente ahí se nos sale esa situación de las manos. Nosotros, lógicamente, que hacemos las respectivas observaciones para que tengan en consideración eso. De hecho, ahorita, como les digo, pues, nos terminaron 2 fichas, pero ya nos van a incluir una nueva. Mm, Afortunadamente solo es una, no son 2 fichas, porque terminaron 2, entraron en etapa productiva, pero de igual manera seguimos con un poquito de carga. También se pueden dar cuenta que dentro, digamos, de la contingencia que tenemos o dentro de las soluciones que realizamos a veces es que cancelamos ciertas evidencias. En esta oportunidad nosotros tenemos, bueno, el instructor Diego publicó ya lo relacionado a los anuncios de terminación de fase 2 e inicio de fase, perdón, sí, de terminación, eh, de inicio de la actividad del proyecto 3 de la fase 2, de la bienvenida a la fase 2, la cierre de la fase de análisis, y yo por acá pues les publiqué lógicamente el anuncio de invitación para esta sesión. Entonces, en esta sesión, por ejemplo, estamos programando 2 evidencias, de las cuales esta evidencia pues es sencilla en el sentido de que es una evaluación de conocimiento. Esta sí ya es de entregar un taller. Pero como contingencia es que en algunos casos, como en una sesión anterior que tuvimos, yo cancelé de 3 evidencias que tenía programadas, cancelé una, precisamente para utilizar 2 enlaces y no tener que recibir de 3 fichas, 3 evidencias que básicamente se convierten en 9 evidencias, ¿sí? 3 fichas, 9 evidencias, y multiplique eso por el número de estudiantes de cada ficha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en algunos casos cancelamos evidencias que consideramos que son redundantes o que la información que se va a trabajar allí pues ya está inmersa en otra de las evidencias. Entonces, en ese sentido, bajamos un poquito esa carga. Yo creo que esa sería en adelante analizar muy bien cada una de las evidencias que están dentro del cronograma y considerar cuáles sí realmente aplican y cuáles no. Porque pues el programa realmente tiene un buen número de evidencias, sobre todo que en la fase de ejecución, que va más adelante, pero eso ya todavía no nos acercamos a ese punto. Eh, no sé si ahí estoy respondiendo tus inquietudes, no sé si me quedó pendiente alguna. Esa es la última, se fue relacionada a la contingencia. Bueno, y del instructor, pues no sabemos si realmente nos asignen otro, entonces es complejo esa parte. De momento nos toca responder de esta manera y ajustarnos, pero pues prácticamente es demandante este trabajo. Lo interesante y lo agradable pues es que en mi caso, bueno, creo que a todos los compañeros nos gusta esta área y disfrutamos hacer este trabajo, entonces pues no nos quejamos, sino que vamos para adelante y vamos avanzando o mirando la manera de poder ajustar. En las reuniones que realizamos internamente, pues nos colocamos esa meta, a nosotros nos hacen seguimiento
y de hecho coordinación ayer y hoy ha estado revisando mucho esa parte para que nosotros estemos al día en revisión de evidencias, pero también de juicios evaluativos. Entonces ya nos realizaron la observación, de igual manera ellos también tienen que entender de la carga que tenemos en el momento. Entonces, pues sí nos hacen la exigencia, pero pues también pues, estamos ajustados. Entonces vamos resolviendo de esa manera. No sé, pues es lo que les puedo comentar de momento, pero tenemos toda la disposición para continuar con el proceso y haciéndolo lo mejor posible y avanzar sobre todo en la retroalimentación de evidencia rápidamente. Yo ya he ido avanzando, pues, considero que estaba más atrasado, pero ya he ido avanzando y estoy cerca de ponerme ya, digamos, al corriente. Los compañeros de igual manera les haré la recomendación mañana, Dios mediante, en el transcurso del día, en la mañana, e informarles la novedad al respecto de las observaciones que ustedes nos realizan, que pues son muy pertinentes. Entonces, pues no sé, es lo que pues, tengo para comentarles de momento y a lo que me hago responsable. No sé, alguna otra persona o una persona que quiera realizar alguna observación adicional, podamos dar claridad en esa parte. Roger, sí, bien. Instructor, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. Instructor, pues es como una recomendación para los compañeros, porque me pasó a mí, yo estaba revisando las evidencias que no me han calificado y hubieron dos evidencias que a mí me aparecían como si no las hubiera entregado, pero ya las había subido, entonces no sé si hubo un fallo con el sistema o con la plataforma. Como que al momento de subirlas sí me lo arrojó como que se había subido correctamente, pero a la final no. Entonces me tocó escribirle como a dos instructores por dos evidencias. Claro, gracias por la observación. Resulta, Perdone y lo interrumpa. Lo que así es, pasa es que cuando tú subes la evidencia, a veces se guarda como borrador, no se envía directamente, sino se guarda como borrador. Y ahí tú tienes que estar pendiente a que si ya se subió el archivo, te va a aparecer enviado como borrador, o sea, guardado como borrador, no enviado. Ya después tú le das enviar y sí, ya se envía normal tranquilamente. Así que eso es lo que tienes que tener más que todo presente. de acuerdo, en sintonía con lo que comenta mi compañero. Existen algunas evidencias y con base en versiones anteriores de Sayuna, pues de igual manera le siguen realizando también algunas actualizaciones. Cuando configuramos nuestras evidencias, lo ideal, y ya tenemos una opción, lo ideal es de que esa configuración permita de que usted no necesite realizar varios procesos de aceptación en el momento del cargue de la evidencia. Resulta que cuando la envían, y lo que comentaba el compañero, es que envían la evidencia, pero si no está con una configuración que tiene actualmente el Sayuna, el documento sí queda enviado, pero queda guardado como borrador, como mencionaba. Cuando nosotros vamos a evaluar, nosotros filtramos por las evidencias que requieren calificación. Nos toca evidencia por evidencia y filtrar como cuáles son las que requieren calificación. Y ese filtro, pues nosotros es todo lo que evaluamos. Pero resulta que si la evidencia quedó internamente en la configuración marcada como borrador, eh, pues no nos damos cuenta, a veces no nos percibimos, hay una sección en la que podemos mirar si hay borradores o no hay borradores. Entonces yo es lo que estoy realizando ahora, yo cada que evalúo todo lo que requiere calificación, pero también me estoy percatando, estoy verificando de las evidencias que hayan quedado configuradas como borrador, entonces la retroalimento. Pero casi siempre la retroalimento de último y no digamos como en el orden de lo que las hayan presentado. Pero de igual manera se retroalimentan y no voy a cambiar el porcentaje de calificación sobre ellas, sino que sencillamente, como están como borradores, es la última opción que reviso y las califico. Entonces, hay evidencias que quedan así y claro, los instructores a veces con esto de los tiempos de retroalimentación, pues, pasamos solamente por las que estén enviadas completamente. Entonces, sugerencia que cuando vayan a enviar verifiquen de que acepten y que aparezca la evidencia como entregada, que no aparezca como borrada. Esa es una opción.
De todas maneras, nosotros ya sabemos del caso y lo que estamos haciendo es de que de igual manera los borradores los revisamos. Esa es la situación. A veces, digamos que es como si quedara la evidencia intermedia y no enviada completamente. O sea, queda enviada, pero marcada, configurada como borrador y internamente pues tiene esa clasificación. Es como lo que sucede. No sé si de esta manera que se amplió aquí la información queda claro y si hay alguna otra inquietud antes de finalizar la información, Pablo. Muy bien, gracias, igual Roger y las demás personas. Bueno, creo que pues he ido dando respuesta a sus inquietudes. De todas maneras, si hay alguna observación adicional, pues me escriben en el chat o me informan para activar, para que activen el micrófono y podamos conversar al respecto. Entonces, entendiendo de que se está observando bien mi pantalla, pues vamos a revisar entonces las evidencias y la guía principal. Y vamos a iniciar entonces la grabación. Bueno, de nuevo dándoles una cordial bienvenida. En esta oportunidad nos vamos a revisar las evidencias programadas para esta semana entre el 6 de abril y el 12 de abril respectivamente. Tenemos una evidencia de conocimiento y una evidencia de producto. La evidencia de conocimiento corresponde pues a una evaluación con base en los conceptos que ustedes puedan revisar y analizar dentro del material de formación o componente formativo. Por otra parte, la evidencia de producto del taller de resolución de problemas, en este caso pues iniciamos la fase 2 de planeación. En esta fase 2 de planeación pues ya comenzamos a conocer un poco el concepto o los fundamentos sobre algoritmos, la algoritmia como tal, el pensamiento lógico. Entonces vamos a mirar como tal la guía de aprendizaje, donde para la fase 2 de planeación iniciamos la actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? De esta guía 3 en la fase de planeación, que corresponde a realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico de acuerdo con metodologías. El material de formación sugerido es programación de algoritmia básica, ¿cierto? Y como les decía, la primera evidencia corresponde a un cuestionario, ¿sí? Que deben de responder con base en la información que analicen, consulten o estudien del material de programación de algoritmia básica. Luego entonces está el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Entonces es muy importante que aquí hay dos conceptos interesantes, pseudocódigo y diagrama de flujo, que son, digamos, dos formas de representar la solución de un problema o la resolución de un problema, que en este material, en esta guía, pues vamos a conocer como algoritmos, el concepto técnico, dónde proviene, por qué se da esto de los algoritmos, ¿cierto? Luego, entonces, la descripción del taller nos invita a que revisemos bien pues, el material inicialmente, pero que también base las recomendaciones para el análisis del propio problema en el componente formativo del material de formación, pues dar solución o resolver una serie de problemas propuestos en esta primera sección. El taller corresponde a dos secciones. La primera es resolver unos problemas propuestos en los que se tengan en cuenta las entradas, las salidas, el proceso, que es un concepto fundamental dentro de los algoritmos. Y hay unos problemas propuestos, en este caso son 4 problemas solamente, ¿sí? El primero, que se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad en pesos colombianos. El segundo es que elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York, ¿sí?
Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requerimos hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo al día siguiente. Entonces, como ven, hay 4 problemas propuestos eh, con relación a la documentación, a la forma de resolver problemas mediante el pensamiento algorítmico. Entonces, se debe de proceder a dar solución a estos ejercicios en este taller para la primera sección. Luego hay una segunda sección, ¿cierto? Bueno, y para esta sección, pues aquí hay unas preguntas orientadoras, hay una guía, hay unas preguntas que es importante realizarse y que puedo adaptar para poder resolver cada uno de estos problemas. En definitiva, pues el taller tiene estos 4 problemas propuestos y en la segunda sección se solicita que mediante la representación del diagrama de flujo, usted seleccione uno de estos problemas y haga esa representación mediante el diagrama de flujo. Entonces, ya vamos a conocer dentro del material, bueno, a qué corresponde estas preguntas orientadoras para dar solución a sus problemas, pero también cómo se diseña un diagrama de flujo con base en sus símbolos más importantes o los símbolos del estándar de los diagramas de flujo. Entonces, el taller es muy sencillo, resolver esos 4 problemas con técnica ya o con ese lenguaje natural, pero orientado bajo esa resolución mediante unos pasos sucesivos y darle solución a esos problemas. Y el segundo, y de uno de esos 4 problemas, representarlos también mediante el diagrama de flujo. Entregar el documento del taller en formato PDF a través del enlace establecido pues en plataforma, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hasta allí es sencillo las 2 evidencias a realizar de acuerdo con los conceptos de lógica y algoritmos como tal. Antes de pasar al material, me gustaría saber si de pronto tienen alguna observación al respecto, alguna inquietud, o si hasta el momento es clara la información. Por favor, me pueden responder por micrófono o a través del chat. Clara la información, profe. Yo sí tengo una pregunta. Las preguntas que dice que, digamos que son situaciones o elementos, son solo para tenerlas en cuenta y desarrollar mejor el taller, pero no debemos responderlas, ¿verdad? Es correcto, son preguntas que usted debe adaptar según cada problema. Entonces, por ejemplo, acá me dicen qué información es importante y necesaria para resolver el problema. Entonces, en cada problema, entonces tú determinas, bueno, qué información de aquí de entrada me sirve y con cuál puedo yo proceder para obtener el resultado o la respuesta esperada. ¿Qué información es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? Entonces, son orientadoras, pero no quiere decir de que todas las deba responder tal cual, solo que las debe de tener en cuenta. Son preguntas guía, pero que si usted responde a esas preguntas, pues le va a permitir eh, dar solución de una manera más fácil al problema. Entonces, si yo les digo, hagan esos ejercicios, ¿cierto? 4 propuestos, pero no se les da este insumo, pues usted tiene que entrar a revisar el material, pero de pronto no tiene como ese punto de partida o cómo poder clasificar la información que le brinda el enunciado del problema y con esa información poder trabajar, ¿no? Cómo poder organizarla y estructurarla para poder encontrar y dar la solución al problema. Entonces, es básicamente sí resolver el problema con el paso a paso, como vamos a ver ahora en el material, pero las preguntas son solamente orientadas. Gracias. Y para clarificar, solo un problema para hacer el diagrama de flujo de uno de ellos, ¿verdad? O Permítame. de todos. No, uno solo, correcto, es uno solo. Mira, selecciona uno de los problemas. Ok. Solo seleccionar uno de los 4 propuestos, el que ustedes consideren, y ese lo representan mediante diagrama. No, en este punto no es necesario que todos los 4 problemas sean diagrama de flujo, solo uno. Bien, bueno, creo que de esa manera queda más clara la información, entonces vamos a revisar el material. El material como tal, pues se llama programación y algoritmia básica, lo encontramos en esta sección de material, aquí está el primerito, programación y algoritmia básica, listo. Entonces, él tiene varios capítulos, el contenido, pues, como ustedes ya saben, viene bien estructurado,
pero sí es lógica e importante que lo revisen, eh, ojalá todo, pero para el desarrollo de esta evidencia, de este taller y también lógicamente para presentar la evaluación del conocimiento, pues sí sería bueno que amplíen los conceptos. Pero para el taller como tal, con los primeros 4 segmentos o estos capítulos, digámoslo así, pueden resolver el taller con estos primeros 4. Luego seguirán otras evidencias propuestas en las que van a seguir dando solución a los algoritmos, ¿cierto? Por acá van a encontrar más solución a algoritmos, pero van a utilizar el mismo material de formación. Entonces por acá ya hay fundamentos de programación estructurada, estructuras cíclicas, ¿sí? Entonces van a dar solución a otros algoritmos, pero ya van a ir avanzando con relación a estas evidencias posteriores. De momento, solo vamos a trabajar en la evidencia inicial, en esta propuesta. Solo vamos a utilizar lo necesario, que son estos primeros 4 elementos. Lo ideal, lógico, que usted revise todo el material propuesto aquí, pero insisto, con los primeros 4 capítulos los podría solucionar. Ahora, cuando vamos a mirar como tal ya el contenido acá en el menú, pues arrancamos desde una sección de introducción y luego pasamos a algunos conceptos iniciales de lo que es el algoritmo, ¿cierto? De que para poder resolver problemas mediante algoritmos, pues se van a tener algunos pasos, algunas etapas en un ciclo en el que iniciamos desde la etapa de análisis, pasamos luego, con base en ese análisis, a diseñar una solución, la implementamos, aquí está mal escrito en esta gráfica o en esta infografía, y es implementarlo, la implementación, y finalmente hacemos una validación o realizamos una serie de pruebas para verificar de que estamos dando realmente solución al problema propuesto. Viene la definición de algoritmo, entonces hay una definición con base en la Real Academia, donde se establece que un algoritmo es un conjunto ordenado finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Entonces, importante las palabras que están aquí. Conjunto ordenado y finito, una serie de pasos ordenados y es finito, tiene un inicio y tiene un fin. Básicamente son los conceptos que se tienen inicialmente, luego entramos un poquito en la parte de la lógica y como hablamos de una secuencia de pasos ordenados, ¿cierto? Y como cada uno tiene una forma de pensar y cada persona puede dar diferentes soluciones, aquí hay algunos ejemplos propuestos para dar solución a un problema propuesto. Entonces, cada uno es posible que encuentre diferentes maneras de poder resolver un problema. Lo importante es de que en algún momento, con los recursos que tengamos, logremos dar solución de una manera más oportuna y óptima en cuanto a tiempo, en cuanto a desgaste. Pues hay varias características que se pueden considerar allí, pero al final podemos determinar de que cada persona puede coincidir o no en una solución propuesta para un problema. Entonces, cada quien, de acuerdo con sus conocimientos o aprendizajes previos, su experiencia u otros aspectos, puede dar solución a un problema. Luego está establecido cómo dar solución a ciertos problemas, algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se dice que se propone diseñar un algoritmo para apagar una computadora. Entonces aquí tenemos ese algoritmo de apagar una computadora, una serie de pasos, ¿sí? Unos pasos sucesivos. Tenemos un inicio y tenemos un fin. Lo ideal es de que los ejercicios propuestos en el taller los resuelvan de esta manera. No quiere decir que sean en esta forma, digamos, inclinado como una escalera, pueden ser uniforme, uno debajo del otro en el orden, pero con un lenguaje natural, ¿sí? Un lenguaje natural por ahora, mientras en la siguiente evidencia muy posiblemente ya comiencen a utilizar una herramienta que les permita crear pseudocódigo donde ya van a utilizar algunas palabras reservadas o una estructura básica para ordenar un algoritmo. Entonces, de momento vamos a utilizar para este taller el lenguaje natural, tal cual como en las frases u oraciones o instrucciones de manera ordenada que se están dando en este caso. Es decir, para apagar la computadora, entonces dar clic en el icono inicio, luego dar clic en el icono que dice apagar, esperar que se apague completamente, desconectar los cables del enchufe. Es una forma de apagar una computadora. Es posible que otra persona tenga más pasos o tenga otras formas de explicar ese paso a paso de cómo apagar una computadora. Igual para cargar un celular, entonces buscar el cargador, tomar el cargador, agarrar el cargador
tomar el celular, poner el enchufe, entonces vamos dando esa serie de pasos. Cuando compramos un electrodoméstico que generalmente trae un manual de usuario, un manual técnico, pues básicamente el manual es un algoritmo porque me está dando una explicación paso a paso de cómo, ejemplo, abrir la caja o cómo extraer los elementos que componen ese, digamos, electrodoméstico o elemento que haya comprado. Entonces, generalmente siempre traen unas instrucciones. Las instrucciones ordenadas paso a paso, eso es un algoritmo. Son ejemplos de algoritmos. ¿Qué características tiene el algoritmo? Pues primero que sea realizable, que se comprenda y que sea preciso. Ya debe ser muy, muy claro y muy práctico, ¿no? Existe también para, en este caso, ya para desarrollar, crear algoritmos que se utilizan mediante computador directamente, ya cuando son programas, mediante un lenguaje de programación, pues existen unas fases, unas etapas en las que se considera primero analizar el problema que se va a resolver. En este caso podemos asociar aquí el problema al sistema de gestión de citas médicas que hemos venido hablando en diferentes sesiones. Luego diseñamos ese algoritmo, esa propuesta en la cual establecemos cómo vamos a desarrollar ese sistema de información, qué elementos vamos a tener en cuenta, qué requerimientos funcionales, no funcionales. Luego eso lo vamos traduciendo a un algoritmo que ya se permita trabajar directamente en un lenguaje de programación, ejemplo, JavaScript, Python, Java, PHP o el lenguaje de programación que se requiera implementar. Se realiza pues lógicamente la programación de ese sistema y en todo el ciclo de ese software o de esa aplicación se deben estar realizando verificaciones, testeos, depuración de ese programa para poder cumplir con todos los requerimientos y situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la aplicación, pero que de pronto en la etapa de análisis, en el diseño, no se encontraron esas novedades. Y así se va dando pues solución a ese sistema. ¿Qué es lo que se debe hacer dentro de esas fases? Pues entonces analizar el problema, entenderlo, ¿sí? Por aquí se va formulando claramente, aquí hay otras preguntas orientadoras como se presentaban en la guía de aprendizaje y algunos ejemplos, por ejemplo, excuso la redundancia, pero en este ejemplo dice, don Juan necesita decir cómo comprar un teléfono celular que cuesta 870.000 pesos. Esto es de contado. Pero si lo quiere comprar a crédito le va a costar 980.000. Sin embargo, él tiene solamente ahorrado 630.000 pesos. Luego de revisar las preguntas previas, se puede concluir que, como el efectivo que tiene don Juan no le alcanza para comprar el teléfono celular de contado, entonces él tiene dos opciones y por acá están esas alternativas. De utilizar el crédito y diferir el excedente en cuotas y poder obtenerlo. Entonces, cada quien puede dar una solución alternativa, depende de su contexto, ¿cierto? Y dar solución. Pero aquí estamos en esa etapa, entonces, en el que formulamos claramente el problema desde la fase de análisis. Precisamos elementos de entrada, entonces tenemos que identificar qué información tenemos para poder trabajar. Luego vamos a precisar los resultados esperados que me están pidiendo, que me están solicitando, ¿cierto? Y poder dar solución. Bueno, entonces digamos que eso es la teoría para poder entender un poco los problemas, cómo poderles dar solución. Y luego encontramos una segunda sección correspondiente a lógica matemática y aquí es importante que revisemos un poco lo que son las proposiciones. Vamos a encontrar también un poco lo que son las tablas de verdad. En el ejemplo tenemos aquí unas proposiciones, ¿cierto? Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Las primeras están formadas por una sola proposición, por el contrario, las proposiciones compuestas están conformadas por dos o más proposiciones unidas por un conector. En este caso tenemos 4 proposiciones que responden a los literales P, Q, R y S. Entonces, la proposición P dice la Tierra es plana, la Q dice menos 17 más 38 es igual a 21, la R dice hola, ¿cómo estás? Y la S dice lava el carro, por favor. Entonces, acá nos dan el concepto de que P y Q, estas dos proposiciones, son simples y son válidas porque pueden tomar un valor y ese valor puede ser verdadero o falso. Sin embargo, los enunciados o proposiciones R y S
no son válidas, porque no pueden tomar un valor de falso verdadero. Uno de ellos es un saludo y el otro es una orden. ¿Sí? Entonces, entender un poco este concepto que es importante cuando aplicamos tablas eh, de valor, podemos determinar en qué casos podemos obtener un resultado de verdadero o falso. El verdadero o falso se identifica con V y la F, o también podemos utilizar los números 1 y 0 respectivamente. Asimismo, existen los conectores lógicos, que estos nos sirven para las proposiciones compuestas. En el caso del operador AND, que se identifica con una I, o también se le llama la conjunción, establece, por ejemplo, que pues, si hay dos proposiciones que son verdaderas, pues lo que yo tengo es algo verdadero. Nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo, proposición verdadera. El número 9 es mayor que 7 y menor que 2, es verdadero. El carro enciende cuando tiene corriente eléctrica y gasolina en el tanque, y de acuerdo con el contexto, pues es verdadero. Y así sucesivamente. Aquí van a poder navegar con diferentes ejemplos. En este caso es para la operador AND, conjunción. Por acá tenemos para el operador OR o disyunción y la negación. ¿Sí? Es para que revisemos al detalle esos ejemplos. Y como les decía, pues importante aquí retomar un concepto dentro de la parte matemática, o bueno, digamos dentro de las tablas de verdad, que también se ven o se observan o se trabajan directamente digamos, en materia de filosofía. Quienes hayan trabajado esa parte, se utilizan las tablas de verdad, ¿cierto? Lo que les decía, se representan con B y F, o un 1 y un 0. Por aquí hay un error en esta tabla para que lo tengan en cuenta en la tabla de verdad de la conjunción. Entonces, si la proposición P y Q son verdaderas, pues yo obtengo de esa conjunción que el resultado es un verdadero. Aquí, en realidad, este de aquí es un falso, ¿cierto? Entonces, aquí hay un error en la interpretación de esta opción. Si lo analizamos con números, acá sí tengo el 1, que es la verdadero, el 0, que es un falso, y el 0 acá el resultado. Entonces, esta línea aquí está errada, de hecho está repetida, entonces para que lo tengan en cuenta. Lo demás, considero que las demás tablas para aplicar conjunción, disyunción y negación están bien, entonces los pueden interpretar y revisar allí. Por aquí algún ejemplo, cuando se utiliza con estas proposiciones que están acá, para las palomas vuelan, entonces proposición P, todas las palomas vuelan, proposición Q, todas las aves tienen plumas, ¿sí? Pues si las dos son verdaderas, acá obtengo un verdadero, pero también está la proposición R, que dice luego todas las palomas son aves. Entonces aquí tengo la proposición y acá tengo la negación de esta proposición. Hay otros ejemplos para que los puedan revisar, entonces pues voy avanzando como tal con el material. Pasos a seguir entonces para poder, aplicando lógica proposicional, para poder solucionar los problemas. Por aquí también entonces está el primer paso, identificar el problema, y luego, bueno, hay una propuesta, ¿no? Hay un ejercicio propuesto aquí. Se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o G Suite o Google Suite, o la suite de Google. Primero, entonces, identificar el problema. Se trata de buscar o contratar personal femenino. El segundo paso, descomponer el enunciado. Aquí están las proposiciones. El personal femenino sabe utilizar Microsoft Office o sabe utilizar Suite de Google. Tercer paso, entonces determinar los casos de las tablas de verdad. Listo. Entonces ahí analizan cada uno de los ejemplos propuestos y lo demás del material. Finalmente, vamos a este punto de metodología de algoritmos, ¿cierto? Está la etapa de análisis, está la etapa de diseño, y luego las pruebas de escritorio, que anteriormente llamaban pruebas de escritorio. Ahora hay un concepto de testing, de testeo, que están todas las etapas del ciclo de desarrollo de software. Entonces pues hay que considerar esa parte de evaluar. Y eso en cuanto a metodologías de algoritmos. Y finalmente el cuarto punto, que son los diagramas de flujo. En los diagramas de flujo es importante reconocer de que hay una simbología, hay un estándar dentro de los diagramas de flujo para representar los algoritmos. Entonces,
Por ejemplo, si acá yo tengo unas instrucciones de un lenguaje natural o pseudocódigo, la representación mediante esos símbolos están acá. De igual manera, yo les voy a compartir otro material que les puede ampliar esto. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se representa un algoritmo, en este caso mediante el diagrama de flujo. Por ejemplo, acá el diagrama de flujo imprimir el cuadrado y el cubo entero. Todo algoritmo tiene un inicio, tiene un fin, ¿cierto? Y por aquí, de acuerdo con la simbología que se aplica, muestro en pantalla, por favor ingrese un número, luego capturo ese número en esta entrada, luego esa entrada que me representa el valor que obtuve de ese número, lo voy a procesar, establezco un proceso donde defino la fórmula para poder determinar el cuadrado, ¿sí? Entonces digo cuadrado es igual a entrada por entrada, ¿sí? O lado por lado, y defino el cuadrado. La fórmula del cubo, lo mismo, entonces establezco multiplicar la entrada 3 veces y finalmente imprimo o muestro los resultados obtenidos del cuadrado y del cubo. Aquí hay un error de este algoritmo en la representación, en el material está mal implementado estos dos elementos porque se debe de imprimir el cuadrado y el cubo. Entonces aquí hay un error para que lo verifiquen. Luego aquí como tal tienen la simbología estándar en cada uno de los elementos que se pueden utilizar para elaborar un diagrama de flujo. Sin embargo, no todos se utilizan 100%. Hay unos elementos, digamos, básicos con los cuales se pueden trabajar estos ejercicios inicialmente. Una de las herramientas propuestas para trabajar con diagramas de flujo es la aplicación de app.diagrams.net. Desde ahí yo puedo seleccionar los datos mediante flujo, diagrama de flujo, y ahí está la simbología para poder realizar ese tipo de representaciones y estructurar o organizar un diagrama de flujo como de este estilo. Es una de las alternativas. Las herramientas de Microsoft Word los tienen. Lucidchart es básicamente el equivalente a appdiagrams.net, y otras herramientas pues utilizan esa simbología para poder diseñar esos diagramas de flujo. Sin embargo, aquí también pueden encontrar de esa parte de la simbología a través de este enlace de descarga para que lo puedan conocer este anexo como tal. Hasta el momento, ¿hay alguna observación? ¿Es clara la información? Cuéntame. Steven me dicen que claro, no sé los demás, pero puedan comentar, puedan a Roger igual, puedan participar en el chat o por micrófono. Bueno, Andrea, claro. Ana Martínez, claro. Gracias. Juan, claro. Listo. Voy a continuar. Yo tengo un enlace para compartirles. Quería ampliar un enlace, pero entonces permítanme, les publico una guía. Yo estoy trabajando a través de un dominio que tengo en internet y me gusta compartir por ahí información. Voy a ver si puedo actualizar rápidamente aquí el proceso porque no me deja publicar en esta página, y con esta página lo que busco es que puedan tener información adicional al material. Entonces permítame, yo miro si puedo solucionar aquí rápidamente y ya validamos. Si no, les comparto otra página. Sí cargó. Voy a mostrarle en modo oscuro. Entonces, bueno, en esta página como tal, les voy a compartir por aquí por el chat, para que la tengan como adicional. Es una guía básica, pero pues les puede servir de igual manera para complementar.
se fue la luz. Hizo pum, 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 pum. Hizo como, hizo como. Pum, 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 pum. Partes, en los ejemplos propuestos en el taller, en la guía. Entonces, el algoritmo que me permite identificar cantidad de dólares equivalentes en una cantidad de pesos colombianos, grados centígrados a grados Fahrenheit y así sucesivamente. Entonces, volviendo, acá hay unos ejemplos básicos con un paso a paso. Algoritmo para cepillarte los dientes y aquí hay un paso a paso. Algoritmo para resolver la ecuación 2x más 6 igual a 20, aquí están los pasos. Es posible que haya otra forma o que usted pueda ajustar estos pasos de que no estén exactamente correctos para su forma de observarlo y desde su criterio pueda mejorar. Buscar una palabra en un diccionario, aquí ya encontramos un algoritmo un poco más avanzado porque va a encontrar toma de decisiones y también estructuras repetitivas, que es un concepto que más adelante van a mirar. Sin embargo, en la reflexión de este algoritmo se indica que los pasos 5, 6 y 7, es decir, aquí, toman decisiones, implican tomar decisiones y repetir acciones. Son herramientas fundamentales, condicionales y cíclicas. Más adelante se aprenderá un poco al respecto de esa etapa dentro de los fundamentos de algoritmos. Por aquí entonces una actividad para que la puedan considerar y practicar. ¿Es un algoritmo? La pregunta. Haz clic en cada situación para verificar tu respuesta. Los pasos para registrarse en una red social. ¿Es un algoritmo? Sí. ¿Es correcto? Sí. Tiene pasos claros, ordenados, finitos y produce un resultado. Una cuenta creada. ¿Sí? En el caso de una red social. Y así sucesivamente para estos otros pequeños y cortitos ejercicios para que ustedes puedan interactuar. En cuanto a la historia de los orígenes pues, del algoritmo y el pensamiento lógico principalmente, pues por aquí hay el algoritmo de Euclides, entonces del mínimo común divisor. Hay un ejemplo para que lo puedan observar, puedan revisar un poquito esta teoría o este contexto. Los primeros de los algoritmos, donde está Al-Khwarizmi, ¿cierto? El matemático, astrónomo y geógrafo persa. Entonces, ¿de dónde proviene esa palabra de algoritmo como tal? En honor a este señor, ¿sí? En el siglo XIX. Luego también está Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, importante, y en octubre se celebra el día de Ada Lovelace. También Alan Turing, muy mencionado también, sobre todo en las bases, en los conceptos de lo que es el machine learning y la inteligencia artificial, también si lo tienen en la línea histórica, padre de la ciencia de la computación, por la máquina de Turing, considerar esos conocimientos pues a nivel histórico. Grace Hopper, ¿sí? Relacionado al lenguaje de desarrollo de Powell. Bueno, algunos contextos históricos al respecto. En cuanto a un problema planteado de cómo llegar de un punto A a un punto B, o de llegar a un punto en específico, aquí hay dos ejemplos de cómo llegar. Como les digo, hay unas formas eficientes, otras ineficientes. Todo depende de la alternativa que cada quien tome su decisión, pero son elementos que nos permiten partir de un pensamiento lógico y tomar decisiones. ¿En qué nos fijamos? En el tiempo, en el espacio, en la memoria. Son aspectos interesantes para poder considerar cómo lograr un algoritmo con respuesta eficiente. Muy importante este concepto de entrada, proceso y salida. Se debe considerar dentro de la parte de la lógica. La entrada, toda la información que obtenemos en el enunciado, la clasificamos, la ordenamos, luego lo miramos en el otro material de formación. Luego toda esa información de entrada, cómo yo la utilizo para realizar los procesos o procedimientos que me permitan obtener lo buscado o lo esperado a través de la salida, el resultado que obtenemos. Algunos ejemplos de entrada o input, algunos ejemplos de proceso.
y algunos ejemplos de la salida a nivel conceptual dentro de las diferentes No volaron por formas de allá, problemas además que que un podamos poco de encontrar. gente En el caso mató al de una pelado receta, entonces los que estaba ingredientes en la haciendo entrada, el proceso sería mezclar, uy, hornear y decorar, y la salida ya sería ese plato terminado como tal. Ahora, un ejemplo aplicado dentro de la tecnología real, dentro de las tecnologías como Google, Spotify, GPS, Instagram o Netflix, por ejemplo en Google, la entrada, pues las palabras de búsqueda en su algoritmo, en el ejemplo de su algoritmo, el proceso que va a realizar es buscar entre miles de millones de páginas y la salida es la lista de resultados, toda esa página de resultados. En Spotify yo tengo unas canciones que escucho, el algoritmo lo que hace es analizar mis gustos y comparar con usuarios y luego con base en la información que ya tiene, pues me produce una salida que me va a generar unas recomendaciones. Pueden existir otros algoritmos, pero digamos que es uno de los que se pueden encontrar en este caso de esta red. Para el GPS, entonces yo de datos de entrada le doy una ubicación y un destino. Él realiza mediante su proceso de calcular las rutas, me evalúa el tráfico, me ofrece alternativas y yo en la salida obtengo pues la ruta si escojo la mejor. Y así, para Instagram y Netflix, algunos ejemplos. Aquí también podemos encontrar cómo aplicar ese método de lógica de entrada, proceso y salida. ¿Qué es lo que me piden? Esa es la salida, ¿cierto? ¿Qué datos me dan? Esas son las entradas. Miren que aquí no está ordenado. ¿Qué operaciones hago? Ese es el proceso. Normalmente el orden es entrada, proceso y salida. Pero aquí, con base en esta información, me dice que el truco a veces es más fácil identificar primero la salida, luego la entrada y finalmente el proceso. Son interpretaciones para que lo puedan considerar. Luego, un ejemplo integrador de viaje en carro. Aquí está un problema, ¿cierto? Aquí está el análisis del problema. Luego se identifica la entrada, el proceso y la salida, y aquí están esos datos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, esto hace parte de la sección A, identificar entrada, proceso y salida. En la parte B ya hago ese diseño, la lógica y el código. ¿Qué debo calcular? ¿Cuál es la fórmula que debo aplicar y de qué tipo es? Luego el algoritmo de lenguaje natural, que es como deberíamos de dar respuesta a los ejercicios propuestos en la guía, ¿sí? A esto de acá, solo le estoy dando aquí como tal un ejemplo. Entonces miramos, por ejemplo, para este problema, y dice que inicia el algoritmo, este es el inicio, pedir la distancia del viaje, pedir rendimiento del carro, pedir precio del galón, pedir velocidad promedio, pedir la hora. Todos estos son clasificados como entrada. Dividir la distancia entre el rendimiento es igual a galones necesarios, ahí está el proceso y cómo está la salida. Sería lo ideal de poder procesarlo de esta manera en cada uno de los ejercicios. Ahora, si me voy un paso más adelante, si me adelanto un poco entre las otras evidencias, voy a poder lograr un pseudocódigo para la solución de este ejercicio, porque ya lo voy a utilizar mediante algunas palabras reservadas que se utilizan en herramientas como por ejemplo PCIN, que me permite ya evolucionar un poco ese algoritmo del lenguaje natural a hacerlo un poco más técnico, utilizando algunas palabras reservadas de esa herramienta, en donde yo voy a poder estructurar un poco mejor ese algoritmo y voy a poder obtener algo funcional, ¿sí? Entonces, ahí les estoy brindando con esta página, es eso, de poder que entiendan cómo se analiza un problema y cómo se lo va solucionando en las etapas o en los procesos que tiene la resolución de algoritmos mediante los conceptos de entrada, proceso y salida, de cómo establecer el análisis del problema y a partir de ahí comenzar a solucionar. Finalmente hay un simulador de planeador de viaje para que lo tengan en cuenta. Aquí pueden jugar con estos valores, registrarlos y al final obtener aquí ese cálculo del viaje, ¿sí? Digamos que vamos a colocar los mismos ejemplos que están aquí, ¿cierto? Los mismos ejemplos que nos sugieren el placeholder de las cajas de texto y calculamos el viaje, entonces me da ese reporte el costo. ¿Sí? Un ejercicio ahí como para practicar y entender un poco cómo funciona el algoritmo. Verificar la comprensión, bueno, listo. Finalmente, de lo que se trata un pseudocódigo como el que está aquí, entender un poco esa estructura del pseudocódigo. Entonces aquí le digo qué es el pseudocódigo, ¿cierto? Cómo se trabaja, qué palabras reservadas se tienen en cuenta y qué significan, cómo se interpretan, digamos, en los identificadores. Entre los identificadores tenemos variables constantes y cómo ir identificando ese tipo de elementos que hacen parte de la entrada, ¿sí?
Algunos ejemplos de pseudocódigo, aquí están, por ejemplo, para la suma de dos números, par impar, promedio y aprobación. Entonces aquí están algunos algoritmos para practicar más adelante. También en el punto 7 están los diagramas de flujo. Los símbolos básicos principales son muchos más, como se dieron cuenta en en el otro material, pero digamos que con estos 4 básicos sencillos puedo dar solución a la representación. Recuerden que en la guía, en la segunda sección del taller, usted debe escoger uno de esos problemas y representarlo mediante diagramas de flujo. Entonces aquí tienen ejemplo de eso. Por ejemplo, suma de dos números. Inicio, leer el número 1, leer el número 2, realizar el proceso, la operación de la suma, mostrar la suma, imprimirla y ya terminó el algoritmo en representación mediante diagrama de flujo. Par o impar, aquí está la fórmula y cómo se imprime. Si hay una toma de decisiones, se pregunta, hay un condicional. Si el residuo es igual a 0, sí, entonces muestra es par, si no, se muestra es impar. Y por acá un poquito inicial, algunos conceptos iniciales de lo que son las estructuras de control, pero esto digamos que ya es un poquito más avanzado, que van a utilizarlo para unos próximos evidencias. Entonces les dejo allí esta parte. Algunos consejos para pensar como programador. Un proyecto integrador, que es lo mismo que encontramos allá arriba. Tenemos aquí unos ejemplos. Vamos a utilizar los datos que están allí, algunos, sí, las notas promedio, son notas promedio y ejecuto. Entonces me da el resultado, ¿cierto? Lo esperado, y por acá me muestra el pseudocódigo que se utilizó para poder crear esto. Esto es realmente utilizado mediante JavaScript, otro lenguaje de programación que es más visual, pero si utilizamos ejemplo PCIN a través de una ventana tipo de comandos o una ventana tipo terminal, pues voy a poder mirar también cómo funciona un algoritmo, pero aquí ya está estructurado ese pseudocódigo. Finalmente, algunos glosarios de términos, palabras técnicas que y reconocer, y ahí determina la página, digamos que tiene algunos bases, algunos fundamentos para que la puedan revisar. Esto es complementario, que yo lo quise crear complementario a el material de formación que ustedes ya tienen. Entonces, pues les dejo esa alternativa y espero que de esa manera puedan dar solución y tengan claro la información de cómo trabajar esta evidencia de este taller de resolución de problemas de algoritmos, pseudocódigos, diagramas de flujo. ¿Sí? No sé si tengan alguna observación, alguna pregunta. Cuéntenme qué les pareció el material, la información de la evidencia. Lo va a hacer, lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Profe, si está hablando no se le escucha. Gracias. Con relación a la pregunta que me realizaba David, les decía que se realizan los 4 problemas en un lenguaje natural. En este primer taller, un lenguaje natural. Ya en el siguiente ya pueden aplicarse el código porque posiblemente les orienten alguna herramienta como puede ser PSIN, LPP, DFD. Son herramientas básicas para poder entender un poco la lógica y las primeras palabras técnicas. Por eso en la página que les muestro, pues se muestra esa parte inicial de este ejemplo de aquí. Así lo deberían realizar en esta serie de pasos en lenguaje natural. Texto tal cual ordenado, paso a paso. En este ya es un pseudocódigo.
No les estoy Quizás pidiendo con ahorita una ese cosa código, ahí, solamente el lenguaje natural, los como un 4 barman o ejercicios. algo así, Los que es cuatro. una muchacha y lo iba a Sí, matar, pero me enteró que y el un diagrama de flujo de uno de ellos. Es la así mató de a sencillo. ella. En el siguiente, las siguientes evidencias muy seguramente ya vayan a trabajar con una herramienta donde ya apliquen sobre el código. Gracias, Steven. Pues busco siempre tener como una alternativa con el ánimo de que los temas queden un poco más claros, con el ánimo de ampliar un poquito lo que ya trae el material de información, que igual es muy bueno, pero la idea es complementarnos. Entonces, espero que les quede un poco más claro y les haya servido de esa manera. No sé si tengo un inconveniente aquí y es que esto no esté grabando. No haya quedado la grabación, no sé por qué yo inicié la grabación, pero por alguna razón no se generó. Pero no hay inconveniente, me interesa que ustedes asistieron y si es el caso, hago una grabación explicando la evidencia y para que quede, Normal, pero yo no las sé grabo, papi. por qué falló al iniciar la sesión. Yo Esas estaba clases las grabando, no sé grabo qué pasó. y las subo. Revisaré y les comparto grabación. Pero ya ha Bueno, no pasado sé si varias tengan veces algo por que, comentar que y no de esa quedan manera vamos terminando. grabadas. La Digo, pregunta que no, hizo David en el chat. Entonces, dices que el lenguaje natural, pero sí es tal cual así como él dice. A los 4 problemas se le hace los algoritmos, pero solo a uno de ellos el diagrama de flujo. Y sí es correcto. 4 resolución de problemas en lenguaje natural, donde establezcan ustedes entradas, procesos y salidas, es decir, el ya empiezo a ordenamiento ver algo. lógico, y uno de esos 4 en ¿Qué es diagrama. eso? En programación, el lenguaje que se utiliza es algoritmos. Bueno, sí, también sale Creo que no hay más practicando. inquietudes. También sale practicando ahí. Me quedó la Lo que inquietud, es está que no viendo quedó grabada la sesión, pero bueno, algo realizo y les comparto grabación y espero que de esa manera ustedes sí se No, hayan sí, quedado también claro. sale práctica. Les agradezco su atención y esperamos También sale poder práctica. seguir avanzando en todo También lo que sale está práctica. pendiente práctica. en las 3 fichas. Una feliz noche, muchas gracias No, por su atención. nosotros no hacemos práctica. Gracias, profe. ¿Por qué? Porque es Mucho virtual. gusto, que estén muy Ah, bien. virtual. Bueno, hasta pronto.